los acuarios plantados, bueno, antes que nada desearles a todos que hayan tenido una buena Navidad, unas buenas fiestas y que tengan un buen año nuevo. Este año, como todos sabemos, no estuvo bueno. A algunos les fue mejor, a otros no tanto, pero bueno, esperemos que el próximo año sea obviamente diferente. Bueno, muy bien, vamos a hablar ante todo sobre el agua oxigenada, el peróxido. ¿Qué pasa? Me preguntan todo el tiempo sobre el tratamiento que le hacemos a las algas con el agua oxigenada o el peróxido. Muy bien, si bien yo ya lo vengo explicando en varios videos, pero bueno, siempre a veces da un poco de fiaca buscar entre los videos antiguos, aparte es medio complicado y qué sé yo. Vamos a hacer y vamos hoy a hablar específicamente sobre este producto. Agua oxigenada o peróxido lo podemos encontrar en cualquier farmacia de cualquier parte del mundo. Así que es algo fácil de conseguir, práctico y sumamente económico, barato. Así que, por lo general, vamos a utilizar el agua oxigenada que venden en las farmacias, que es de 10 volúmenes. ¿Sí? Bien. Podemos conseguir, si tenemos la posibilidad en algún laboratorio o por ejemplo alguna química que tengamos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, lo que fuere, la de 50 volúmenes y aún mejor la de 100 volúmenes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, obviamente que la de 100 volúmenes es 10 veces más concentrada que la de 10, la común que conseguimos de farmacia. Esto quiere decir que por lo general, la de 100 volúmenes cuesta mucho menos, nos va a salir mucho más barata y nos va a rendir mucho más. Entonces, si podemos y tenemos la posibilidad de conseguir la de 100 volúmenes, compremos esa. Yo por lo general, bueno, por suerte consigo un bidón de 5 litros de la de 100 volúmenes acá en Buenos Aires, me la traen a domicilio, bueno, todo bien. Entonces yo me manejo con esa, que obviamente me sale mucho más barata, pero mucho más barata, y obviamente me rinde mucho más. Si no tenemos esa posibilidad, bueno, vamos con la de farmacia, porque yo la utilicé por muchísimos años, hasta que hace 3-4 años descubrí esta persona que me podía conseguir la de 100 volúmenes, pero imagínense que tuve más de 15 años con la de la farmacia. Así que quédense tranquilos que sirve perfectamente y si el acuario no es muy grande, les va a servir bien. Obviamente, cuando tenemos muchos litros, si como el agua oxigenada la dosificamos según la cantidad de litros, si tenemos muchos acuarios, como yo, o tenemos acuarios muy grandes, tratemos de conseguir la de 100 volúmenes. Hoy con internet es mucho más fácil porque podemos entrar a Mercado Libre, podemos entrar a eBay, Amazon, no sé, la parte del mundo donde estén ustedes, buscando, vamos a poder conseguirla. O buscando direcciones de químicas, ¿está bien? De laboratorios, bueno, podemos conseguirla. Antiguamente, al no tener internet, nos era muy difícil, así que íbamos a la farmacia y comprábamos y chao, no había otra. Bueno, ¿cómo vamos a dosificar? Tenemos que saber bien esto. La de 10 volúmenes, la común, la que se consigue en la farmacia, vamos a administrar 1 mililitro de peróxido cada 2 litros de agua. ¿Por qué pongo cada 2 litros? Se puede dosificar 1 mililitro de peróxido por cada litro, por 1 litro de agua del acuario. El tema es que esa es la dosis, digamos, máxima. Si nos pasamos de ahí, ya ahí podemos llegar a matar algo. Entonces, algunas plantas, y si nos pasamos mal, podemos hasta los camarones y algunos peces. Entonces, yo he dosificado muchas veces 1 por 1 y no tuve problemas. O sea, es el máximo tolerado por plantas y animales. Pero como me ha sucedido que a veces la gente acá no sé por qué no la entiende bien y yo lo explico y no se entiende. Entonces, por las dudas, vamos a hacer 1 mililitro de peróxido cada 2 litros de agua del acuario y ahí estamos tranquilos, seguro no nos va a pasar nada, no nos vamos a llevar puesto nada, no vamos a matar nada. Entonces, y sigue siendo sumamente efectiva. ¿Está bien? Bien. Entonces, repetimos. 1 mililitro de peróxido cada 2 litros de agua del acuario. ¿Cómo hacemos? Hay varias formas.
podemos, siempre con jeringa, haga otra cosa, siempre jeringa, cómprese una jeringa en la farmacia, vale nada, y con eso suministran el peróxido. Tomamos y tenemos dos formas. Lo dosificamos directamente en la salida de nuestro filtro y el flujo del agua lo va a desparramar por todo el acuario, no hay ningún problema. Pero si es muy poquita y está muy puntual sobre algo, o sea, sobre una roca, sobre un tronco, sobre una planta, lo que podemos hacer, vamos a preparar esa solución de 1 mililitro por cada litro de agua, hacemos la cuenta y vamos tirando suavemente sobre el alga que esté sobre la planta, la roca o el tronco. De esa manera podemos dosificar nuestro peróxido, nuestra agua oxigenada. Bueno, vamos a aclarar por qué yo siempre aconsejo como método de antialgas, si es siempre como los que me siguen en el canal desde ya hace varios años, saben que yo prefiero la forma más natural. Pero hoy vamos a hablar, para que el video no sea tan largo, vamos a hablar solo del peróxido del agua oxigenada. Entonces, cuando tenemos que combatir algas con el agua oxigenada, vamos a usar el peróxido. ¿Por qué yo siempre aconsejo y utilizo el peróxido? Porque de todos los métodos químicos, o sea, sacando el método natural, usando métodos químicos, el más, entre comillas, menos nocivo de todos es el peróxido. ¿Por qué? Porque el peróxido se degrada en agua y oxígeno. Se va degradando lentamente, es bastante inestable, entonces se va degradando lentamente en agua y oxígeno y produce calor, ¿no? En esa degradación. Entonces no nos deja ningún residuo, ninguna sustancia tóxica en el agua. O sea, al degradarse es agua y oxígeno, bien natural y nada nocivo. Entonces, por eso yo siempre aconsejo que usemos agua oxigenada o peróxido, porque es la mejor opción para combatir algas. Otra cosa importante que tenemos que saber del peróxido del oxígeno. Cómo se, digamos uniendo esto, cómo se degrada en agua y oxígeno, las plantas no solamente necesitan dióxido de carbono para crecer o para hacer la fotosíntesis, que es el proceso de poder consumir los nutrientes, ¿no? O sea, las plantas, además de necesitar dióxido de carbono para transformar las sustancias nutritivas que absorben del suelo o del agua, transformarla en glucosa, que es realmente lo que ellas consumen, todo ese proceso fotosintético necesita mucho oxígeno para producir eso, no solamente dióxido de carbono. Alguno tiene la fantasía que los árboles o las plantas lo único que hacen es consumir dióxido de carbono y ya está. No, necesitan además oxígeno. Como todo ser viviente, sin oxígeno muere. Entonces, por eso nosotros insistimos siempre que el agua arriba tiene que tener mucho movimiento para que el agua esté bien oxigenada. Entonces necesitamos que el agua tenga una carga de oxígeno bastante abundante para que las plantas puedan procesar esos nutrientes. A veces las plantas no nos crecen o se nos llena todo de algas y acusamos enseguida a la luz o al fertilizante, que en cierta manera también tienen relación. Pero a veces sucede, y muchas veces sucede, que el agua no está bien oxigenada. Entonces la planta, por más que nosotros le metamos 200.000 kilos de dióxido de carbono y 200.000 lumens de luz, si ella en el agua no hay una buena carga de oxígeno, no va a poder procesar los nutrientes. Y de hecho va a empezar a dejar de consumirlos, y ahí es cuando aparecen todas las algas, se nos explota todo y eso es todo un desastre. Entonces, tratemos en lo posible siempre de que nuestra agua esté bien oxigenada. Una forma también que podemos hacer y que yo utilizo, que me da muy buenos resultados, es poner una pequeña dosis de agua oxigenada de peróxido para oxigenarla. Entonces, en vez de usar 1 mililitro cada 2 litros, por ejemplo, que es la dosis para combatir las algas, lo hago mucho más leve. Por ejemplo, 1 mililitro cada 5 o 6 litros del agua del acuario, o 7. O sea, mucho más leve, ¿no? Más diluida, para que se entienda. De esa forma yo le estoy agregando también oxígeno al agua.
me da excelentes resultados, sobre todo en este acuario de las anubias, que yo acá, como saben, este es tipo low tech, o sea que no estoy inyectando dióxido de carbono ni fertilizante, la luz es muy suave, va bastante lento. Pero cuando yo le empiezo a agregar peróxido o agua oxigenada en estas cargas que le digo muy suaves, las plantas empiezan a crecer más, empiezan a sacar hojas nuevas, como si inyectaría dióxido de carbono, fertilizante y mucha luz. Entonces, el agua al estar con una carga de oxígeno bastante grande, las plantas empiezan a consumir más nutrientes, aunque sean pocos los que haya. Entonces, tenemos, digamos, un doble uso para el peróxido, con excelentes resultados, como antialgas y como oxigenador del agua, por si llamarlo de alguna manera. No tenemos que abusar tampoco, siempre cuando eso se llama, o en la jerga acuarística nosotros le llamamos poner agua oxigenada en forma de mantenimiento. Es decir, eso nos permite mantener la reacción redox alta y el agua bien oxigenada. Nos permite, digamos, que las plantas crezcan más rápido y a su vez que las algas no se reproduzcan. Bien, ahora vamos a hablar, les voy a mostrar cómo hago yo y vamos a hablar qué es esta famosa reacción redox y qué influye en las algas y qué es lo que hace en definitiva el peróxido que inhibe y mata a las algas. Ahora vamos a hacer las dos maneras para inyectar nuestro peróxido. Acá lo tenemos ya en la jeringa. Tenemos nuestra salida del agua del filtro y simplemente ponemos ahí en la salida. Esperen que no se ve, acá está la jeringa, la aguja, y ahí ponemos en la salida del filtro y lo va a desparramar por el resto del acuario. Ahora lo que vamos a hacer es poner con nuestra jeringa y nuestro peróxido que está acá sobre directamente, siempre con el filtro prendido, no hace falta apagar el filtro, sobre. En este caso tenemos cladófora, el alga cladófora, sobre esta piedra donde estaba la bucefalandra que estaba en el otro acuario de las anubias, y un poquito de alga punto verde sobre la roca. Entonces, simplemente con el filtro prendido, no apagamos nada, ponemos y ahí se produce la reacción química de que hablamos, ¿está bien? Entonces ponemos ahí, ponemos sobre el tronco si queremos, donde nosotros veamos que hay mucha. Tal vez en nuestro acuario no hay tanta explosión de algas, entonces simplemente ponemos donde la vemos. Y así se produce la reacción redox. ¿Y qué es la reacción redox? Que a veces no sabemos. La reacción redox, a ver, para entenderlo fácil, es la transferencia de electrones, ¿no es cierto? Es la especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Entonces se llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en las algas? Al tener una reacción redox alta, las células de la membrana exterior de las algas se va desintegrando. Entonces, no es que el alga muere, es que se van desintegrando las células y luego, obviamente, con el tiempo el alga muere. Entonces, al tener una reacción redox alta, como las algas no pueden producir peróxido, van muriendo lentamente. Esa es la solución, digamos, la consecuencia química del por qué cuando nosotros inyectamos peróxido o agua oxigenada, combatimos las algas y las algas mueren. Muy bien. Y para los que siempre me preguntan, porque es la pregunta que viene enseguida, quédense tranquilos. El peróxido o el agua oxigenada, en las cantidades que les acabo de decir, no mata camarones, caracoles, peces, plantas, nada. Ahora, si yo tengo algunas especies de plantas, sí los resienten, pero son muy pocas. Es decir, a ver, podemos hablar de la Valisneria, lotus, algunas tapizantes, sobre todo la cuba, la micranthemum, pero si el tratamiento no va a ser muy largo, se recuperan enseguida. Ahora, si tenemos estas plantas que les acabo de decir, lo conveniente entonces es que tengamos que meter una dosis un poco más débil.
y vamos a poner 1 mililitro de peróxido cada 4 o 5 litros de agua de nuestro acuario. En esa dosis, que es, digamos, mucho más diluida, a la mitad, un poquito más, vamos a combatir igualmente las algas y las plantas no la van a sufrir. Eso sí, el tratamiento seguramente será un poco más largo, nos va a llevar un poco más de tiempo. Recuerden que este hobby es para los que son pacientes. Si sos impaciente, buscate otro, juntá estampillas, monedas o armá barquitos porque no va. Así que en este hobby hay que tener mucha paciencia. Estamos trabajando con seres vivos, con la naturaleza. La naturaleza tiene sus tiempos. Hay leyes químicas y físicas que nosotros no podemos variar. Así que, como les digo siempre, si tienen paciencia, este hobby es hermoso. Si no tienen paciencia, no les va a resultar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Chau.